Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un Facebook Live más de Medismart. Hoy nos acompaña la audióloga Gabriela Jiménez. De verdad que damos muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos el día de hoy a hablar de este tema que yo creo que es muy común, ¿verdad? Pero tal vez no todos sabemos cómo se llama y cómo se produce y cómo lo podemos evitar, y ese es el ruidito que a veces se nos mete en los oídos, ¿verdad? Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias por la invitación y pues sí, en esta tarde vamos a estar hablando de ese molesto ruido que muchas personas han percibido en sus oídos y que no saben o desconocen de qué se está tratando. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es el tinnitus o acúfeno? El tinnitus o acúfeno es la sensación que tiene cualquier persona de que escucha algún tipo de ruido en el oído. En realidad, el tinnitus es un síntoma y no una enfermedad como tal. Y al ser solamente un síntoma, es decir, al ser multicausal o puede ser provocado por muchos factores, es que también cuesta tanto tratarlo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que conocer acerca de este sonido es que está presente más o menos en el 15% de la población mundial. Es altamente incidente o altamente recurrente, y eso sí, cada persona lo describe tal como lo escucha y las descripciones son diferentes. Entonces escuchamos desde el paciente que nos dice: yo tengo literal un pito en mi oído, hasta las personas que nos dicen: yo lo que escucho es la chicharra, es un aguacero, siento el motor de un carro en mi oído, ¿verdad? Pero lo que tenemos que saber es que cada persona lo puede percibir de manera diferente. Lo agrupamos normalmente en dos grandes grupos, por decirlo así, en los que son subjetivos, es decir, la persona que lo siente, pero que nadie a su alrededor lo percibe, no se puede escuchar ni acercándonos al oído del paciente, y algunos que sí tienen que ser tratados más que todo por el médico otorrinolaringólogo, que son los objetivos. Y es que aunque pensemos que es como improbable que esto pase, pero han llegado pacientes donde dicen: yo siento un sonido, y cuando logramos acercarnos, el sonido también es perceptible por nosotros. Entonces, esos son increíblemente extraños, de muy baja recurrencia, pero que también se pueden presentar, y esos sí son tratados directamente por un médico otorrinolaringólogo. Pero el 95% de la población que tiene tinnitus, el que percibe es el que solamente esa persona siente. Ok, perfecto. Recordarles a todas las personas que nos están viendo en este momento que le pueden hacer las preguntas a Gabriela escribiendo aquí en los comentarios abajo de la transmisión, y ahorita con todo el gusto le vamos a estar contestando. Ahora usted decía que que se pueden como agrupar, o hay diferentes razones. ¿Cuáles pueden ser las causas entonces de este ruidito tan molesto? Bueno, hay N cantidad de causas, pero las más comunes han sido definidas 5. La primera de ellas es pérdida auditiva. El 90% de las personas que tienen pérdida auditiva tienen este ruido en sus oídos o en algún momento lo han experimentado. Entonces, en el momento en que nosotros sintamos que tenemos este ruido, independientemente de que sea en uno o en ambos oídos, lo ideal es recurrir a una valoración audiológica para descartar que sea concomitante o que esté asociado a una pérdida auditiva. Otra de las causas más comunes son las personas que sufren algún tipo de alteración en la articulación temporomandibular. Entonces, a veces los pacientes dicen: bueno, ¿qué relación tiene que ver esta articulación, verdad? El movimiento que yo tengo en la mandíbula o el bruxismo que muchos hacen en la noche con el pito que yo siento, o el ruido que siento en los oídos. Bueno, ha sido una de las causas que está mayormente descrita, y en algunos pacientes nosotros incluso vamos a recomendar, después de la valoración auditiva, que estos pacientes vayan a una valoración a través de un odontólogo o un especialista maxilofacial. Lo otro que es sumamente recurrente y que todos lo sufrimos es el estrés. Entonces, normalmente crisis o alteraciones importantes de la cotidianidad que le produce a una persona estrés puede llegar a provocarle este ruido en los oídos, algunas veces relacionado con alteraciones o con hipertensión, alguna alteración en la presión arterial, o algunas veces sencillamente el paciente dice: bueno, es que yo tuve una crisis de estrés
y a raíz de esto estoy escuchando este sonido en mis oídos. Lo otro que también se asocia, por supuesto, es cualquier alteración en el oído, no solamente pérdida auditiva como tal, sino infecciones de oído, ya sea en la parte externa o en la parte media, y exposición al ruido. Y la exposición al ruido yo creo que es el tinnitus que todos en algún momento hemos sufrido, ¿verdad? Llegamos, salimos, bueno, ahora es mucho menos recurrente por pandemia y las restricciones que tenemos, pero llegamos, salimos de un bar, de un restaurante, del mismo cine, y llegamos a la casa y percibimos que está este ruido. En algunas personas el ruido en la mañana desapareció después de la exposición que tuvimos al ruido, pero en otras personas queda de manera permanente. Y una nueva causa, ¿verdad? O algo que se está asociando y que todavía está en estudios, pero que hemos logrado ver con algunos pacientes, es que también estamos viendo pacientes post-COVID con ruido en los oídos. Entonces, ¿cuál está haciendo la línea de investigación? Tratar de ver si es realmente relacionado con el virus tal cual o si es una consecuencia del estrés y de todo lo que pasó la persona mientras estuvo contagiada. Pero sí hemos logrado ya ver algunos pacientes donde se empieza a tener una relación después de del COVID-19. Ok, eso está súper interesante. Y una pregunta, Gabriela, ¿por qué es que se da más en la noche que en el día? O incluso llega totalmente a desaparecerse en el transcurso del día, o es que uno no lo percibe por haber tanta bulla en el ambiente. Exactamente, es que lo que sucede es que durante el día nosotros estamos acompañados de un montón de sonidos, principalmente ambientales, que en algunos casos enmascaran o tapan el sonido que la persona percibe. Entonces, en este momento, casi siempre durante el día, como que el tinnitus baja la intensidad y el paciente lo describe así. Ahora bien, no es que desaparezca, es que está tapado momentáneamente, pero también es que la persona centra la atención y su cerebro en otras cosas, por ejemplo, en el trabajo, en el trajín diario, ¿verdad? En el día, en el carro, llevamos música y otros factores y nos olvidamos del ruido. En la noche lo que sucede es que ese ruido ambiental que durante el día nos tapa el sonido, desaparece. Desaparece y además ya no tenemos la mente ocupada en un montón de cosas, ¿verdad? Entonces el paciente inevitablemente llega, lo percibe y su concentración pasa a estar en el ruido. Entonces la persona se va a acostar, ¿verdad? Según las descripciones que hacen algunos pacientes y llegan y dicen, ay, ahí está el sonido, está muy fuerte, ay, ¿será que es algo malo? ¿Qué me irá a pasar? Y entonces en el momento en que lo tenemos tan presente y tan consciente, se vuelve fatal y entonces tenemos pacientes que tienen alteraciones del sueño, ¿verdad? Y del estado generalizado de salud a partir de este ruido que perciben y que es mucho más audible en la noche. Y por eso es que si nosotros nos ponemos a pensar, hemos escuchado varias personas que dicen, bueno, entonces ponga un radio a la par en la cama y trate de dormirse con eso, claro, porque ese sonido lo que busca es enmascarar o tapar momentáneamente el sonido. Eso funciona para esa solución momentánea para poder dormir, pero no soluciona el hecho de tener ese ruido. Exactamente. Lo que pasa es que lo estamos tapando y cuando nosotros tapamos una situación, también evitamos la evaluación, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que pasa con esta población es que aparte de que por muchos años hemos escuchado que no tiene cura, que no tiene solución, que nos acostumbremos a vivir con él, lo que está pasando es que no está siendo evaluado de manera correcta y sí hay algunas de estas causas que se pueden manejar y que se pueden controlar y que nos van a ayudar a que el ruido disminuya y en algunos casos inclusive a que llegue a desaparecer o que se trate de manera adecuada. Entonces, el ruido a la par de la cama, no pasa nada. Pero si somos conscientes de que tenemos que irnos a hacer una evaluación y que yo tengo que saber un poco más acerca de la percepción que estoy teniendo de ese sonido. Ok, aquí nos están haciendo ya varias preguntas y nos dice Rocío Fernández que ¿cuándo se debe hacer un lavado de oído? ¿Tiene relación esto del ruidito con, por ejemplo, con las personas que producen mucha cera y que constantemente se tienen que limpiar los oídos, o no tienen que ver una cosa con la otra?
Sí, sí está estrechamente relacionado, o sea, muchas personas que tienen tapones de cerumen o exceso de cera en el conducto auditivo externo pueden llegar a ser oclusivos, a taparle completamente el oído de la persona, esa parte externa, y que esto también puede ser una causa del ruido. En este aspecto, lo más importante es que la persona vaya a una evaluación y si es un tapón de cerumen, pues nosotros vamos a referirlo al médico otorrino para que lo extraiga de manera correcta. Entonces, aquí sí es importantísimo la evaluación, porque puede ser que yo empiece a percibir ese ruido, que vaya, que me hagan una correcta limpieza, porque no siempre son lavados, a veces pueden ser aspiraciones o puede ser extraída la cera con algo que llamamos una cureta. Entonces, que vaya a una consulta especializada, porque puede ser que lo quiten y el ruido se fue. Entonces, por eso es que la evaluación es tan importante. ¿Cómo se evalúa entonces? Digamos, si yo por decir algo, si yo tengo ese ruido, y entonces yo llamo para sacar una cita con usted, le digo, doctora, es que este dolor, este ruido ya me tiene loco. ¿Cómo hace para evaluar eso? Nosotros lo que hacemos es que en toda evaluación vamos viendo y evaluando, valga la redundancia, cada una de las partes del oído. Entonces, primero hacemos una visualización de la parte externa que se llama otoscopía. Justamente descartamos que haya cera, que haya infecciones, que esté enrojecido, o sea, un montón de características que nos podrían alertar de alguna patología de eso, y pasamos a evaluar el oído medio. En el oído medio es donde se hacen las infecciones que tienen, digamos, por ejemplo, mucho dolor o mucha sensación de oído tapado y demás, y ahí hacemos otra prueba que se llama impedanciometría. Y después pasamos a hacer una audiometría por el porcentaje tan alto y la correlación que existe entre pérdida auditiva y audición. Pero también actualmente, Oscar, estamos haciendo dos pruebas más. Una que se llama una audiometría frecuencial detallada, que nos permite evaluar en lugar de 10 frecuencias, que lo hacemos en un examen convencional, hasta 64 frecuencias auditivas por oído del paciente. Y eso nos permite ver realmente si hay algún punto donde la audición baje un poquito y que esté correlacionado con el ruido que el paciente percibe. Y de esta manera también podemos evaluar cuál es el tipo de sonido que presenta el paciente, a qué intensidad lo presenta y categorizarlo. Inclusive nosotros en la consulta aplicamos unos cuestionarios que nos ayudan a saber qué tanto está afectando el ruido la vida de ese paciente. Entonces es una escala que a veces es muy drástica, pero tiene preguntas hasta que si usted en algún momento ha pensado en quitarse la vida porque el ruido no lo deja vivir, hasta llegar a saber qué tanta interferencia tiene, por ejemplo, en su trabajo o durante el día, que hablábamos que es menos probable. Estos cuestionarios también nos ayudan a determinar la incapacidad que está produciendo el ruido al paciente y por ende buscar la manera adecuada de tratarlo, si lo podemos tratar nosotros en la consulta o si el paciente tiene que ir con algún otro médico, otorrinolaringólogo, incluso neurólogo o lo que hablábamos ahora del cirujano maxilofacial, para que sea un abordaje de manera correcta. Ok. Vamos a seguir con las preguntas que tenemos aquí porque tenemos varias. Nos dice Nuria Marín que si existe algún tipo de ejercicio para aliviar ese sonido. A ver, bueno, aquí la pregunta sería más bien ejercicio de qué tipo, pero bueno, si nosotros hemos indicado que el estrés, por ejemplo, es una causa del tinnitus, en muchos de los pacientes hay recomendaciones de que busquemos bajar el estrés y una de las formas más apropiadas es a través del ejercicio físico. Aquí lo que nosotros le decimos siempre al paciente es que ojalá sea un ejercicio de bajo impacto o que no necesite una gran tensión muscular para lograrlo. Por ejemplo, que sea más que la persona salga a caminar, o sea más un ejercicio, por ejemplo, como yoga, que tiene efectos muy buenos en manejo emocional y no tanto a nivel físico, porque las tensiones, sobre todo a nivel cervical, en el cuello, también están descritas como una causa del tinnitus. Entonces, no los podemos mandar a hacer pesas, porque inevitablemente ese ejercicio va a generar tensión muscular, pero sí podemos indicar algunos ejercicios que ayuden a bajar el estrés. Eso es súper interesante. Y una pregunta, doctora, el hecho de usar audífonos, ¿eso
puede provocar que sea mayor después el ruido, o puede crear, digamos, más cera que me vaya a complicar más este sonido, o no tiene que ver el tema de usar los audífonos. Pensando normalmente, ¿verdad? Cuando uno sale a caminar o a hacer ejercicio o algo así, se pone uno los audífonos, ya sea los de taponcito o los otros. ¿Hay alguna relación también con eso en la cantidad del ruido o en la intensidad del ruido? Sí, aquí, bueno, tienen relación de las dos formas que lo planteas. Lo primero es que poníamos el ejemplo de exposición al ruido en un bar o en un restaurante, pero también estamos teniendo actualmente sobreexposición al ruido a través de los audífonos, porque las personas están más en teletrabajo, están más conectadas, y aquí hay una regla que posiblemente han escuchado decirme a mí o a varias colegas, que se llama 60-60. Uno no debería de utilizar audífonos más de 60 minutos al día, que en realidad ahora es casi que imposible porque es muy poquito, pero lo que sí podemos controlar es que no los utilicemos a más del 60% de la capacidad de volumen que tiene el reproductor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nuestro teléfono marca 4 rayitas en la intensidad del volumen, no deberíamos de pasar de 2. Si marca porcentaje, no deberíamos de pasar del 60%, porque si no se convierte en un sonido que puede ser perjudicial, no solamente para provocar un tinnitus, sino también para producir pérdida auditiva. Y lo otro es que se recomienda más, por decirlo de alguna manera, o son menos perjudiciales, los audífonos que son supraorales, los que nos ponemos grandes, que incluso tienen cancelador de ruido ambiente, etcétera, que los que van insertos, y eso es porque la presión sonora que emite el audífono como tal, tratamos de que esté lo más lejos del tímpano y del oído como tal. Entonces es mejor utilizar casi siempre los supraorales o los que van encima de la orejita. Ahora, si una persona tiene exceso o produce más cera y nos pasamos metiendo cosas en el oído, aplicadores, etcétera, y aparte de eso metemos el audífono, pues podría ser un agente que me cree un tapón de cerumen y que necesite, por supuesto, una evaluación para descartarlo. Ok, eso también para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Nos dice Verónica Sandí, dice, el sonido ella tiene en un solo oído, dice que este sonido, que ya lo tiene más de un año, que si llega a eliminarse o por lo menos a disminuir la intensidad. A ver, vuelvo al mismo punto. Primero vamos a necesitar una evaluación, ¿verdad? Efectivamente, el tinnitus no tiene un medicamento en específico o un tratamiento en específico que lo cure y que haga que desaparezca por completo, dependiendo de cuál está haciendo o cuál es la aproximación a una causa como tal, ¿verdad? Actualmente nosotros lo que hacemos es aplicar una terapia que lo que busca es disminuir la intensidad de este sonido, ¿verdad? Pero primero tenemos que evaluarlo porque la terapia tiene una cierta candidatura, ¿verdad? O sea, tenemos que tener ciertas características en el paciente para poder estar seguros de que el tratamiento vaya a ser efectivo para esa persona. Y si no, también referirlo, ¿verdad? Como les he comentado, si nosotros vemos que es algo que se puede remediar a través de un medicamento o que ya es el otorrino el que debe de evaluarlo, pues va a ir a esa evaluación. Pero esta terapia que nosotros tenemos en el país está teniendo resultados bastante interesantes en pacientes que ya están siendo usuarios. Es una terapia que se llama terapia de sonido condicionado y lo que busca es una estimulación en las células del oído para buscar que ellas trabajen de mejor manera y de esta forma, mejorando la elasticidad y la elasticidad de las células, disminuir considerablemente el sonido. Entonces hemos pasado con pacientes que tenían un tinnitus de una intensidad de 20 decibeles, que es súper fuerte, y al final de los 6 meses no desapareció, ¿verdad? Pero tiene una intensidad de 5. Entonces ahí el paciente puede regresar a su vida y a su cotidianidad de manera muy, muy normal. Nos pregunta también Jenny que si se considera tinnitus el escuchar los latidos del corazón. A ver, escuchar los latidos del corazón no se considera tinnitus como tal. Podría ser que dependiendo de la intensidad a la que lo perciben, se convierta en un tinnitus objetivo y que requiere de una valoración médica.
Es una situación que pasa y que es frecuente en el paciente. Lo que se debería determinar a través de poder evaluar a la persona es qué tan frecuente es en ella y a qué intensidad lo está percibiendo aproximadamente, pero normalmente va a necesitar o requerir valoración médica. Ok. Nos pregunta también Rocío Fernández que quién es el que realiza el lavado de oído, porque usted ahora mencionaba también que de ser necesario es el otorrino al que se refiere. Ellos son los que están, los que están capacitados para hacerlo. Completamente. O sea, yo sé que existen médicos, que existen audiólogos que han llevado cursos y demás acerca de extracción de cera y de todo. Nosotros hemos manejado siempre que sea el médico otorrinolaringólogo, que es el especialista en el oído, el que haga este procedimiento. Ok, excelente. Luego, otra de las preguntas de Natalia Calderón dice, mi bebé de 1 año y 8 meses escucha al perro ladrar y grita, se asusta porque se pone muy nerviosa, porque lo escucha muy alto. ¿Será que alguien tan pequeñito puede ser que esté padeciendo de tinnitus? A ver, si el bebé lo que hace es que tiene una reacción, digamos, un poco exacerbada en el momento en que el perro ladra, como de molestia y demás, no sería tanto tinnitus, sino que tendríamos que evaluarlo para analizar otro factor que se llama hiperacusia, que es difícil de describir en niños, que es una sensibilidad de molestia a sonidos de la cotidianidad, pero que se puede evaluar. Normalmente estos chicos, más bien, yo lo que le digo a la mamá es, no lo esconda de ese sonido, sino gradualmente expóngalo para que él reconozca de dónde viene, reconozca que no es una sensación de peligro y demás, y que vaya, digamos, aceptándolo e integrándolo sensorialmente. Pero tendríamos que evaluarlo porque es una condición que se evalúa. Incluso la hiperacusia, que es esta molestia a los sonidos de la cotidianidad, está íntimamente relacionada con el paciente que tiene tinnitus. Pero si es solamente una reacción ante el sonido, no es que el niño tenga tinnitus. Ok, o sea, igual lo mejor es que lo lleven al audiólogo y le hagan la evaluación. Completamente, o sea, sobre todo en la edad pediátrica es una de las edades donde nosotros debemos de evaluar más al niño porque está en el proceso de adquisición del lenguaje. Ok. Luego dice Marisela Castro, este me parece muy interesante porque era lo que estábamos ahorita al inicio hablando de los pacientes COVID, porque dice, buenas tardes, yo tengo varios años con ese ruido que me molesta mucho por las noches, pero he venido, como que se ha incrementado, vamos a ver, que se me pegó aquí, ha venido incrementando. Tuve COVID hace 2 meses y noté que el ruido es más fuerte, al punto que llego y lo escucho durante el día. Dice que tiene 44 años y que el problema empezó alrededor de 8 años, pero que incrementó hace 2 meses después del COVID. Sí, el COVID es una enfermedad sumamente reciente y que todavía no terminamos de conocer, y era un poco lo que mencionaba al inicio. Sí nos hemos dado cuenta, incluso hemos tenido pacientes que estaban en terapia, que ya nos habían dicho que sentían y habíamos podido notar que el ruido había bajado, y después del COVID se incrementó. Entonces, lo que se está describiendo a nivel de estudios, porque es algo que está completamente en estudios, es si la carga viral del mismo es la que está provocando el tinnitus, o si es el estado emocional al que llega a estar el paciente por saber que tiene COVID, por toda la situación que pasan, lo que está provocando que este ruido se incremente. Lo que pasa es que, digamos, yo sí soy muy estricta, por decirlo de alguna manera, en decirle a los pacientes y a las personas, por favor, evalúen su audición si ustedes perciben sonidos en sus oídos, porque puede ser algo tan sencillo como un tapón de cera que el otorrino lo quita y el problema se resuelve, o puede ser algo tan complicado como inclusive una tumoración. Hace más o menos 2 años tuvimos una paciente que su síntoma primario fue el tinnitus y por eso llegó a evaluarse. Y en el momento que hicimos la evaluación nos dimos cuenta de que presentaba alguna alteración, el otorrino la mandó a hacerse una resonancia y efectivamente había una tumoración. Entonces ese fue su primer síntoma. Entonces yo entiendo que las personas como que dejamos pasar las cosas, pero el tinnitus se evalúa y no se debe dejar pasar. Se debe evaluar y tratarlo, ¿verdad? Se debe evaluar y tratar a tiempo.
Luego, este es un comentario de doña María Soto, que dice que ella escucha como pitos y ruidos durante la noche y que le gustaría saber a qué se refiere. Es justamente todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Doña María, eso es el tinnitus, y dice que si existe una forma de quitarlo, y lo mejor es la evaluación con el audiólogo para que pueda justamente ver qué es lo que está sucediendo y pueda tratarlo, que es lo que estamos haciendo hincapié en esta transmisión. Sí, y también, digamos, quitar ese estereotipo que ha existido por años de que no tiene cura y no se trata. Es que cada caso es totalmente diferente y distinto. Entonces, muchos de ellos se llegan a curar, dependiendo de la causa, pero si no, se llegan a tratar efectivamente. Y aquí hay que tratar mucho, incluso la ansiedad del paciente, ¿verdad? Recientemente me decía un paciente: bueno, es que yo vine a la consulta y solamente con saber que no es nada grave, que es algo que existe, porque a veces en la casa me decían, es que usted está loco porque usted dice que lo escucha y nadie más lo escucha, ¿verdad? Saber que existe, que lo pudimos medir, solamente esa parte de consejería hace que el paciente se sienta mejor. Y entonces, ¿por qué el paciente se siente mejor? No necesariamente porque haya hablado con nosotros un rato, sino porque su nivel de ansiedad y estrés ante ese sonido baja, e inevitablemente la intensidad también se va a ver reducida, y es el efecto que todas las personas quieren tener. Ok. Luego tenemos una pregunta de Carlos Calderón, que dice: si una persona tiene esta condición, pero todo el día pasa con esa molestia, ¿qué podemos hacer? Ya que lo evaluó un otorrino y se le hizo la audiometría, pero no mejoró. Sí, sería interesantísimo evaluarlo con esta otra audiometría que te decía, que se llama audiometría detallada de frecuencias específicas, porque a veces en audiometría clínica convencional no logramos ver tantas frecuencias. Cuando nosotros logramos ver, por ejemplo, entre 1000 y 2000 la frecuencia de 1720 y de repente ahí bajó la audición, conocemos también que en las células del oído, que son muchísimas, pueden haber algún tipo de daño que podamos tratar a través de la terapia. Entonces sí es importantísimo hacer esta prueba, que incluso algunos han descrito como una microaudiometría, es llegar a lo más específico que podemos llegar para el oído del paciente, y que se puede efectivamente evaluar y buscar la mejor opción para ellos. Hay incluso pacientes que usan una aplicación con ruido blanco y eso soluciona su problema de tinnitus. Hay personas que utilizan audífonos, pero audífonos para sordera que traen enmascaradores de tinnitus, también es una opción. Y hay pacientes que efectivamente son candidatos para terapia. Ok, esta terapia o esta prueba más bien es relativamente nueva, porque tenemos varias preguntas que nos han dicho que ya habían ido donde un especialista, que ya habían ido donde un otorrino, pero que le sigue el mismo problema. Sí, es una prueba que tenemos más o menos 2 años, nos tocó una semana antes de que empezara la pandemia. Estar, llevando efectivamente el curso. Es una prueba que se desarrolló en Corea y que es una prueba sumamente específica que tenemos nosotros actualmente en el país, y con la cual nos hemos dado cuenta que realmente evaluar la audición de manera tan detallada es la que nos está llevando realmente a poder determinar el tinnitus que tiene el paciente y de esta manera buscarle la mejor solución. Lo que nosotros queremos es que el paciente no se quede sin soluciones, porque a veces las personas dicen, bueno, es que he hecho A, B o C y el ruido sigue, entonces realmente no tiene cura. Bueno, realmente no hay una cura tan detallada y tan específica, pero sí se puede tratar, y podríamos tratar de buscar en ella, digamos, cuál es su frecuencia específica y cómo manejarla adecuadamente. Ok, esta pregunta de Minor es muy interesante porque lo hablábamos al inicio de la diferencia de los ruidos, que depende mucho de la persona, porque dice Minor Gómez: se puede catalogar tinnitus a ese timbre constante en el oído que es parecido a los sonidos de las bombetas, que es muy fuerte. Sí, ¿verdad? O sea, es tanta la variabilidad que tenemos en cuanto al tipo de sonido que perciben las personas que podríamos considerarlo. Incluso una de las partes o de los retos más grandes al momento de evaluar al paciente es buscar un sonido que se parezca al que esa persona está percibiendo para poder evaluarlo. Entonces, digamos, todos son válidos,
yo le digo a las personas, o sea, a mí me han llegado pacientes que dicen que escuchan canciones o que escuchan la voz de alguien, ¿verdad? Y yo, primero hay que, digamos, separar el tema de una alucinación auditiva, que es otro factor y que existe, otro fenómeno de la audición, pero casi siempre son válidos, porque la descripción de la persona es increíblemente variable. Hemos escuchado realmente de todo, entonces yo lo que le diría es que sí puede ser tinnitus, ¿verdad? Y que sería muy interesante ver si logramos encontrar algún tipo de tono o sonido que simule o se parezca lo más que se pueda al que él percibe para poder evaluarlo de manera correcta. Nos pregunta Rosibel Guerrero que si es cierto que esto se puede producir por el desgaste en los huesos. A ver, nosotros tenemos 3 huesecillos en el oído medio, incluso ahí está el hueso más pequeño del cuerpo que se llama estribo, y existen patologías relacionadas con una pobre osificación o una sobreosificación de estos huesecillos que se llama otosclerosis. Entonces, efectivamente, el paciente que tiene algún tipo de alteración ósea debería de ser evaluado para descartar que esté teniendo también algún tipo de desorden en los huesecillos del oído, y esta sí es una patología que trata principalmente el médico otorrinolaringólogo, pero que puede estar completamente relacionada. Y una pregunta, Gabriela, ¿hay alguna edad donde sea más frecuente, tal vez en adultos mayores, o no tiene mucho que ver el tema de la edad con el tinnitus? Mira, tiene relación porque la población adulta mayor, ¿verdad? O una población, ya no hablemos de 65 hacia arriba, sino poblaciones de 50 en adelante, son poblaciones donde vamos a tener, un envejecimiento normal del sistema auditivo. Y como está tan relacionada la pérdida auditiva y el tinnitus, pues obviamente es una población donde se presenta más este fenómeno. Pero también actualmente, por la exposición al ruido que estamos teniendo, hemos visto pacientes muy jóvenes, no solamente con tinnitus, sino también con pérdida auditiva. Y a nivel pediátrico, se dice que también hay un porcentaje, solamente que el niño no lo cuenta o no lo describe, ¿verdad? O cree que es lo más normal del mundo estar escuchando este sonido. Entonces, por eso es que es más común o lo vemos más en poblaciones de 50 años en adelante. Sin una predilección, del sexo o del género, ¿verdad? Se da tanto en hombres como en mujeres, pero se asocia muchísimo con el desgaste natural del sistema auditivo. ¿Hay algún tipo de medicamento que se pueda dar o no existe algo, ¿verdad?, que se pueda tomar que disminuya el ruido? A ver, la parte farmacológica como tal es una parte que va a ser completamente prescrita por el médico otorrinolaringólogo o el neurólogo o el especialista médico donde sea referido el paciente. Hay algunos medicamentos que sí logran disminuir el sonido, pero lo más importante es porque son específicos relacionados con una causa. Entonces es por eso que se logra la disminución, pero no existe ninguna pastilla contra tinnitus, no existe. Yo creo que ahí nos devolvemos un poco al principio, y es la razón de que no exista es porque es un síntoma y no una enfermedad. Y como un síntoma puede responder a diferentes causas. Lo más importante, volvemos al inicio de todo esto, es la evaluación para saber por qué es que se está produciendo. Eso es lo más importante, o sea, las personas se deben de evaluar, se deben de evaluar de manera correcta, ¿verdad? Y quienes estamos en toda la parte de evaluación auditiva somos los audiólogos, que contamos con equipos especializados para estas evaluaciones que tienen que ser realizadas en consultorios audiológicos. Entonces, esto es algo que es sumamente importante porque requerimos de cabinas, de aislamiento de sonidos y demás, porque necesitamos medir el sonido que percibe la persona, pero lo más importante es la evaluación y que la persona llegue a tiempo, ¿verdad? O sea, porque hemos visto también pacientes que llegan después de 10 años de tenerlo y ya se volvió algo crónico que va a ser más difícil de tratar o de tratar de buscar una solución específica, pero a tiempo, casi que el 90% por lo menos podemos dar una guía adecuada para que su problema sea evaluado correctamente y tratado a tiempo. Y aquí, haciendo nada más un comercial para todos los que nos están siguiendo, recordarles que con Medismart tienen un 50% de ahorro en la consulta de audiología. Entonces,
que no sea tampoco una excusa de decir que ya no, que no tenemos plata, porque pueden ahorrarse el 50% de la consulta con Medismart. Gabriel, aquí tenemos una pregunta que yo no sé si va relacionada, porque habla con el vértigo. Dice: yo padezco de vértigo posicional. El médico me ha recomendado girar la cabeza y hacer algunos ejercicios, pero al dar la vuelta a la cabeza escucho un ruido, como un pito en el oído derecho. ¿Será que existe algún tipo de problema dentro del oído? Sí, completamente. El vértigo y el tinnitus están muy relacionados. Incluso existen muchas patologías que hablan de vértigo y tinnitus al mismo tiempo en una persona. Incluso el vértigo, voy a decir lo mismo, que parece como un poco repetitiva, pero es que en realidad es así. El vértigo también es algo que se evalúa, ¿verdad? Hoy justamente veo una paciente de vértigo en la mañana que me decía: doctora, es que yo he tomado las pastillas que me dijo el vecino, el primo, el tío, todo el mundo, ¿verdad?, que vi en internet, y todavía sigo mareado y ahora me ha empezado el tinnitus. Entonces, mucho ojo, el vértigo también se evalúa y se trata. Siempre lo hacemos de manera interdisciplinaria con el médico, pero sí existe mucha relación, incluso en este vértigo que está describiendo esta persona que nos consulta, ¿verdad?, que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, ¿verdad? Entonces sí deberíamos de evaluar a la persona y ver los dos problemas, ¿verdad? Los dos requieren de evaluación audiológica especializada. Creo que lo más importante, y es algo que nosotros en Medismart hemos recalcado mucho, es justamente no hacerle caso al vecino, al primo, a la abuela que le da los remedios, sino que para eso están los especialistas, y justamente estos profesionales en la salud son los que nos pueden dar en el punto exacto con lo que nosotros necesitamos para solucionar ese problema. Sí, completamente. En el oído, todos recordaremos de pequeños el cartucho en la oreja, el cigarro, no sé, ¿verdad? Hay descripciones de los pacientes que a uno realmente le parecen increíbles, y que a veces uno dice, bueno, pues de cierta manera, más a nivel placebo, producen algún efecto, pero recordemos que nada de eso está indicado, que podríamos tener efectos secundarios más bien que afecten más la calidad de vida de las personas. Entonces, de ahí la importancia de que acudan al profesional adecuado en el momento adecuado. Ok. ¿Cómo es que, nos pregunta Carol Calderón, cómo es que se llama la prueba, es la nueva prueba, la que hablamos, que es más específica de la audiometría? ¿Se llama microaudiometría o es una audiometría frecuencial detallada o de frecuencias específicas? ¿Verdad? Lo que nosotros deberíamos de pedir, por decirlo así, es que nos hagan una audiometría de frecuencias detalladas o una microaudiometría. Ese es como el nombre correcto. Ok, perfecto. Vamos a ir cerrando ya con las últimas preguntas que tenemos aquí. De igual forma, ahorita les vamos a recordar dónde es que atiende Gabriela, para que puedan también ir, consultar, evaluarse y poder dar el tratamiento que necesita cada uno. Dice Vicky Elizondo: en mi familia materna hay algunos tíos y tías, incluso mi madre, que tienen tinnitus. ¿El tinnitus es hereditario o genético? Puede, en algunos casos hemos visto que sí está descrito, digamos, que sea un factor hereditario o que hay muchas personas que lo padecen en la familia, pero normalmente por otras causas en común asociadas. Por ejemplo, que todas en la familia son además hipertensos. Entonces, la hipertensión está más descrita como un factor hereditario, y cuando vemos familias enteras que tienen tinnitus, pues nos vamos a conocer un poquito las causas, porque vamos a encontrar otras patologías u otras enfermedades relacionadas. Entonces, aquí lo interesante sería ver si tienen algún otro factor en común o solamente el tinnitus. Ok. Luego nos pregunta Simia Rojas que si las alergias como la rinitis podrían llegar a producir tinnitus. Sí, en realidad la rinitis, que es una patología o una sensación, una irritación, sensibilidad y demás a nivel de la nariz, y son las personas que normalmente amanecen sintiéndose congestionados y demás, es una patología que es tratada por el médico otorrino, que puede tener efectos en la audición, incluso tinnitus o bien infecciones de oídos y demás, se trata médicamente.
Entonces, si se logra ver que esa es la causa o lo que más se relaciona con el tinnitus, el paciente es referido a un otorrino, le tratan la rinitis, se empieza a manejar adecuadamente este padecimiento en el paciente y el tinnitus disminuye o desaparece. La última pregunta que nos dice María Luisa Barbosa es si esta evaluación de la microaudiometría sirve también para el vértigo. No, para el vértigo son otras pruebas. Otras pruebas distintas. Otras pruebas completamente diferentes donde evaluamos el sistema vestibular propiamente, ¿verdad? Son pruebas sumamente especializadas que se hacen a través de la colocación de unos lentes que nos ayudan a nosotros a ver los movimientos que tiene el ojo del paciente en diferentes posiciones o con diferentes movimientos que hacemos de su cabeza, y eso nos ayuda a conocer un poco más el vértigo que presenta el paciente y qué podría estarlo causando, pero son pruebas completamente diferentes. O sea, el vértigo no se puede medir ni evaluar a través de ninguna audiometría, porque es otra parte del oído completamente aparte. Ok, perfecto. Recordarles a todos que Gabriela Jiménez es una de nuestras audiólogas en Medismart. Ella atiende en Escazú, en la clínica Otomed. ¿Esa dónde queda? En el lado del oeste. Nosotros estamos ahí en Avenida Médica, que es justamente contigua al Hospital Cima. Y sí, somos de la clínica Otomed y ahí pueden encontrarnos en el oeste. Y en el este estamos en Guadalupe, en el Oficentro Centauro, que está contiguo al Hospital Clínica Católica. Y ahí también nos pueden encontrar. Ok, perfecto. Y recordarles entonces que con Medismart tienen un ahorro del 80% en estas consultas. Recuerden que lo más importante es ir donde el especialista para que les pueda dar el correcto diagnóstico, ¿verdad? Y no hacerle caso a lo que nos dice el vecino, a lo que nos dice el amigo, que por más buena intención que tenga, no son especialistas. Entonces, pongamos las manos justamente en los que saben y en los que tienen las respuestas para este montón de padecimientos que se pueden dar a través en el oído. Gabriela, la verdad, muchísimas gracias por esta enriquecedora charla, porque realmente descubrimos un montón de cosas que por lo menos yo no sabía, y aclaramos otro montón. Aclaramos un montón de preguntas que tenían nuestros seguidores y esperamos que de verdad todos la hayan aprovechado y lo hayan disfrutado como nosotros. Gracias, Gabriela, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio de educar a muchísima gente en diferentes temas relacionados con la salud. Invitarlos siempre a evaluarse y a estar seguros de que el tinnitus se puede evaluar y se puede tratar. Así que los esperamos y con todo gusto los vamos a estar atendiendo. Perfecto, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo Facebook Live de Medismart. Feliz tarde.